¿Están viendo bien? Sí, doctor. Bueno. El ataque cerebrovascular, el accidente cerebrovascular, es toda aquel cuadro neurológico que tiene una característica, que es la aparición súbita de síntomas. Esa es la primera característica, aparición súbita de síntomas o alteraciones neurológicas producto de la oclusión o la ruptura de un vaso. Eso es lo que es un ataque cerebrovascular. ¿Sí? Entonces, cuando la arteria se ocluye, se llama isquemia cerebral. Se tapa, no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes y se produce el infarto, la isquemia o el infarto cerebral. ¿Qué ocurre en un 80% de los casos? Pero si la arteria se rompe, ocurre lo mismo, pero hay un sangrado y este es el ACV hemorrágico y ocurre en un 20% de los casos. Se ha llamado de muchísimas formas el ACV, infarto cerebral, apoplejía, ACV, ataque cerebrovascular, stroke, ictus, derrame cerebral, ataque cerebral. En la Sociedad de Cardiología, en el Consejo de Estudios de la Sociedad de Cardiología, nosotros le llamamos ataque cerebral por cuanto conocemos quiénes son los enemigos, quiénes son los que agreden al ser humano para producir esta lesión cerebral. Si fuera un accidente, si fuera fortuito, nadie sabe de dónde apareció, pero como sabemos de dónde apareció, nosotros decimos llamarle ataque cerebrovascular, que también coincidiría con la sigla de ACV. Entonces tenemos dos formas de producir el ataque cerebrovascular. Lo habíamos dicho, cuando la arteria se ocluye, puede ser el isquémico, y cuando la arteria se rompe, el hemorrágico. ¿Cuándo se ocluye una arteria? Cuando se forma un coagulito, un trombo, y este cuando se mueve se llama émbolo. Cuando este émbolo se forma producto de una enfermedad de la sangre, producto de una enfermedad cardíaca, o producto de una disección de una arteria que el coagulito emigra hacia arterias del cerebro y en cuyo diámetro más chico que él produce una oclusión completa y con ello impide que llegue el oxígeno y los nutrientes a esa parte del cerebro, ocasionándole el infarto cerebral. Pero el otro es el ACV hemorrágico, es decir, ¿por qué se puede romper una arteria? La principal causa por la cual una arteria se rompe es la hipertensión arterial. Es la principal causa, es la que más accidentes cerebrovasculares produce, la hipertensión arterial. Después tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es producto de la ruptura de aneurismas. Hay algunas malformaciones también hay algunas malformaciones arteriovenosas que también se pueden sangrar, tumores, amartomas, un traumatismo de cráneo fuerte puede producir sangrado y la angiopatía amiloide también puede producir sangrado. Es decir, hay varias causas por las cuales se puede producir o no un ataque cerebrovascular de tipo hemorrágico. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Esta es la razón por la cual hay muchas instituciones que están haciendo un movimiento para hacer que las personas tengan la posibilidad de recibir el tratamiento de una manera adecuada, porque no los mata, es la causa de discapacidad, de secuela, ¿sí? Y está dentro de las primeras causas de muerte que varían segundo o tercero, de acuerdo al país en donde ellos puedan tener su estadística. ¿Qué es lo que ocurre en el ataque cerebrovascular? El flujo sanguíneo normal es de 65 centímetros cúbicos por cada 100 miligramos de tejido cerebral. Ustedes imagínense una tubería de la casa. Normalmente para que le llegue agua a toda la casa, más o menos tiene que tener un flujo constante para que se puedan bañar, para que puedan hacer la comida, para que puedan hacer el aseo, bueno, el uso del agua en toda la casa. Si esta agua, en lugar de ser de 65, es baja a 25, pues pocos lugares de la casa van a estar con agua. Lo mismo pasa con el cerebro. Puede ser que por 25 centímetros cúbicos por minuto de 100 miligramos de tejido cerebral haya una disminución y el cerebro se ve agredido. Pero si se restablece pronto el flujo, no pasa nada.
Es decir, hay una recuperación completa. Pero si el flujo desciende a menos de 10 centímetros cúbicos por minuto, ese tejido cerebral va a sufrir una agresión muy importante. ¿Por qué? Porque baja el flujo, pero además porque baja la cantidad de nutrientes que llegan al cerebro, que sería el oxígeno y la glucosa, más algunos otros elementos, con lo cual desencadenaría lo que sería la cascada de la coagulación, que nos llevaría a una alteración del tejido cerebral por hipoxia tisular o por alteraciones metabólicas que nos llevan también a lesionar la membrana celular. Se altera la bomba la bomba de calcio, y hay una serie de alteraciones hidroelectrolíticas en donde aumenta el sodio y el potasio y se pierde el calcio intracelular y se pierde el potasio. Esto hace que se produzca obviamente un desbalance, una pérdida de la función celular a nivel cerebral. Y entonces empiezan a manifestarse los síntomas. Por eso los síntomas se presentan inmediatamente. El flujo, la relación entre la pérdida de flujo y la sintomatología es casi inmediata. Una vez se ocluye el vaso, la sintomatología se presenta casi inmediatamente. Por eso se dice que el tiempo es cerebro, porque entre mayor cantidad de tiempo pase con una arteria que se encuentra ocluida, mayor va a ser la cantidad de neuronas que se encuentran agredidas. Y si la arteria que está ocluida no tiene una circulación colateral adecuada, esto hace que el cerebro sufra más y por ende sea mayor agredido y la sintomatología sea mayor. Por eso, hace mucho tiempo se decía que el tiempo es cerebro. Y también que tiene que ver en relación con la ventana terapéutica. Se llama ventana terapéutica al tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas, que es el momento en que la gente se da cuenta que se le duerme un brazo, que la cara se le desvía hacia un lado, tiene trastorno de la palabra, la sintomatología de hemiparesia, afasia, disfasia, parafasia, ceguera unilateral. Esto en relación con el momento en que se indica la terapéutica, eso se llama ventana terapéutica. Generalmente, aunque esto no es tan así, pero se dice que mueren 2 millones de neuronas por minuto cuando una arteria pequeña se lesiona. Una arteria que no tenga posibilidad de tener circulación colateral, que no tenga área por donde pueda llegar a suplir esa oclusión del vaso. Que a veces un vaso se ocluye y viene por el otro lado sangre y entonces como que repara la oclusión de un vaso. Cuando esto no sucede, más o menos esto es lo que se produce. Y acá viene la relación del tiempo. Si 2 millones de neuronas se mueren por minuto, a los 2 minutos 4, a los 3 minutos 6, como que es exponencial. De tal manera que la oclusión de una arteria tiene una solución. ¿Cuál es? La recanalización del vaso. Ahí se fundamenta el tratamiento de la isquemia cerebral. Por esto mismo que estamos hablando. El tratamiento efectivo, antes eran las 3 horas, se llamaba ventana terapéutica, entre los síntomas y el tratamiento, 3 horas para que no quedara lesión cerebral si lográbamos recanalizar la arteria. Después de una serie de trabajos, se llegó a la conclusión de que esta ventana podía extenderse y quedar con una lesión muy pequeñita en el centro. Entonces, mínimamente en el centro y un área de isquemia alrededor. La diferencia entre isquemia y infarto es la necrosis total de la neurona y la isquemia es el edema, la lesión, la agresión en el tejido que le queda alrededor del core, ¿no? Del centro infartado. Entonces, el tratamiento se amplió a 4 horas y media. Y después hubo un trabajo que se presentó en el 2015 y donde resurge un tratamiento que es la trombectomía, del cual vamos a hablar, hizo que se ampliara un poquito más la ventana terapéutica. El ACV es un problema grave, público, de salud pública. ¿Por qué razón? Porque las personas jóvenes y personas que son hábiles y las personas que tienen posibilidad de seguir trabajando,
Como quedan secuelados con el ataque cerebrovascular, los retiran del ámbito laboral, entonces ya no producen. Al no producir, ocasionan, obviamente, un poco más de gastos con respecto a la medicación, la rehabilitación. Hay alteraciones familiares, alteraciones entre las parejas, hay una serie de situaciones sociales y económicas que ocasionan una pérdida muy grande para la sociedad. Y al ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial, nos estamos dando cuenta de que es un gran problema de la salud pública. Porque cuando una persona joven deja de trabajar, son vida de años de vida saludables perdidos. La discapacidad misma y también la muerte prematura de personas que podían perfectamente ser más productivas para la sociedad. Hay 3 caminos que puede sufrir un paciente que sufre un ataque cerebrovascular isquémico. O queda discapacitado, o se recupera, o muere. En general, se dice, según la OMS, que más o menos hay unas 15 millones de personas a nivel mundial que tienen ataque cerebrovascular por año. ¿Qué es lo normal que puede ocurrir o que nosotros pensamos es el ideal? El ideal es que una persona que sufre un ataque cerebrovascular inmediatamente reconozca sus síntomas, llame por teléfono a la ambulancia venga y le diga, sí señor, como no, usted tiene un ataque cerebrovascular, lo vamos a llevar inmediatamente ¿a dónde? A donde el radiooperador diga, mire, lo van a estar esperando, y en ese hospital donde llega sanatorio clínico, abren la puerta e inmediatamente lo llevan al shock room, donde le hacen los exámenes de laboratorio, le hacen la evaluación neurológica y dicen, creo que tiene un ataque cerebrovascular, lo llevamos, le hacemos una tomografía, diagnosticamos que no tiene nada la tomografía, que la tomografía es normal y que tiene síntoma neurológico, con lo cual decimos el paciente tiene un ataque cerebrovascular isquémico y debemos darle tratamiento que puede ser por vía endovenosa o por medio de terapéutica endovascular, la recanalización del vaso, y el paciente fácilmente, una vez que esto ha ocurrido, podemos decir que se va a recuperar perfectamente. Pero esto no es lo que ocurre. Sabemos que la gente no reconoce los síntomas, que las ambulancias a veces no llegan, que el personal a veces no está capacitado, que los radiooperadores no saben a dónde mandar los enfermos, que a veces los hospitales públicos y los sanatorios no tienen el material, ni tienen los elementos, ni tienen los protocolos adecuados. Cuando llega un paciente en el shock, al hospital, no es recibido, lo dejan en la sala de espera, porque como no es un paciente que está caído o en coma, sino que está con un adormecimiento en un brazo o tiene dificultad para hablar, pero puede sentarse y caminar, entonces no le dan mayor trascendencia, o no se encuentra la tomografía disponible, o no hay el medicamento, o no existe la tromectomía. Sabemos que todas estas situaciones son las que nos vemos enfrentados nosotros diariamente, y por lo cual hace indispensable que trabajemos sobre varias esferas, y de la cual fueron la situación que nos llevó a crear a nosotros la Fundación ACB Vida, para trabajar en cada uno de estos aspectos en los cuales forma este circuito que tiene muchas cosas aún sin aceitar, y que seguramente ustedes me irán a decir si en los países en los cuales ustedes se encuentran esto está bien hecho. Les cuento que en la mayoría de los países donde los hemos visto, aún el índice de tratamiento para el ataque cerebrovascular es muy, muy, muy bajo. Hay países que no llega a tratarse el 1% de los pacientes con ataque cerebrovascular isquémico. Ha habido muchos trabajos en donde se dice que la principal causa del ataque cerebrovascular isquémico es la hipertensión arterial, y luego le sigue la enfermedad cardiovascular, el tabaquismo, la dislipidemia, el ACV previo, diabetes, fibrilación auricular, pero también debemos agregar acá las drogas, el sedentarismo, la obesidad y el estrés, agregando todos estos elementos que van a fortificar el concepto de la hipertensión arterial. Las características de un ataque cerebrovascular isquémico, si usted está en la guardia, ustedes
siendo estudiantes, van a llegar a la guardia y viene un paciente y les dice que el paciente tuvo un déficit neurológico súbito, se le adormeció un brazo o una pierna, perdió fuerza en la mano o en la pierna, tuvo una ceguera unilateral en un ojo, o la cara se le desvía a un lado, tiene una paresia facial, o tiene una dificultad para hablar, tiene afasia, parafasia o disartria súbita, ustedes tienen que decir, esto es un ataque cerebrovascular hasta no demostrar lo contrario. El paciente con un ACV isquémico puede estar consciente, puede estar lúcido y estar hemiparético. Puede estar consciente, lúcido y tener disartria. O puede estar consciente y estar afásico o parafásico. ¿Sí? Lo que no tiene el paciente con ACV isquémico generalmente es cefalea, porque la cefalea es de aquellos pacientes que han sufrido un ACV hemorrágico, aquellos que tienen sangrado. Eso, la característica principal del ACV hemorrágico es el dolor de cabeza. Un accidente cerebrovascular isquémico transitorio es aquel que el paciente tiene síntomas y los recupera, se recupera completamente. Puede ser al momento, 1 hora, 2 horas o 24 horas después, pero se le hace una tomografía y en la tomografía no se ve ninguna lesión parenquimatosa. A eso decimos que es un accidente cerebrovascular isquémico transitorio. Ahora, si el accidente cerebrovascular produjo lesión y la vemos en la tomografía o la vemos en la resonancia, entonces ya decimos que sí es un accidente cerebrovascular establecido. ¿Por qué? Porque dio testimonio de que en este lugar sufrió o se tapó una arteria. Entonces, por eso llamamos a este ya accidente cerebrovascular con lesión y con imagen evidente un ataque cerebrovascular. La embolia es producida por es un coagulito que viaja, que puede ser por una enfermedad cardiológica, por una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, un infarto de miocardio o un mixoma, o también puede ser producto de un coagulito formado por lesiones propias de la sangre, o un trombito puede ser un coagulito formado por una disección de la carótida que origina un remolino de sangre dentro o una turbulencia dentro del flujo en el sitio de la disección, se forma un trombito y va a migrar y va a ocluir. ¿Y cómo lo vemos en la tomografía? Lo vemos acá como esta manchita blanca que da indicio de que este es un trombo fresco y a esto se llama el signo de la cuerda. Entonces, ese es un émbolo que ha migrado y ha ocluido, en este caso, la arteria cerebral media para darnos este infarto que ustedes están viendo acá. Hay otras isquemias que son isquemias muy pequeñitas que muchas personas mayores no las determinan, son infartos silentes que pasan durante muchos años y los van a evidenciar cuando les hacen una resonancia por cualquier razón, por cualquier motivo. Y estas imágenes se llaman isquemias lacunares, que son múltiples y difusas. Hay una escala que se llama la escala del NIHSS, que es una escala que determina el estado neurológico de un paciente que llega a la guardia y que vamos a encontrar, que lo vamos a tener que evaluar, y es esta misma escala diseñada por allá en los años 80 para determinar si está lesionado o no el cerebro, qué grado neurológico focal tiene. Nos va a decir si tiene una gran cantidad de sintomatología, se puede convertir en hemorrágico o no. Nos dice si el paciente es para mantenerlo en observación o para darle trombolítico, es decir, nos dice qué terapéutica podemos dar de acuerdo a su estadificación, y nos mide el riesgo de utilizar la única herramienta que tenemos ahora medicamentosa para el ataque cerebrovascular isquémico, que es el RTPA. Esta escala del NIH, que ustedes lo van a ir a ver después, todo esto es más que todo una información rápida, va de 0, que es lo normal, hasta 40, que es el estado donde un paciente está en coma. Y un paciente puede llegar a recibir tratamiento por el ataque cerebrovascular más o menos desde los 7 hasta los 24, 25, pero hay que evaluarlo, ¿sí? Hay que evaluarlo el paciente con esta escala, que es la escala NIH. Bueno,
Esto es todo lo que evalúa el NIACE. La conciencia, la orientación, la obediencia a órdenes, la mirada conjugada, los campos visuales, la fuerza en un brazo y en el otro, la parálisis facial o no, la ataxia, sensibilidad, lenguaje, disartria, atención. Es decir, un examen neurológico completo con determinado tipo de puntuaciones. Nosotros estamos en una casa y vemos un paciente que tuvo un ataque cerebrovascular. En el domicilio debemos intentar preservar la perfusión cerebral, esperando que el paciente respire bien, mantenerle una buena vía aérea, ver si le podemos colocar un suerito, ver en qué condiciones se encuentran los signos vitales. Esto, si alguien llega a ir en ambulancia, al domicilio, ¿sí? Colocarlo siempre en una posición de cúbito lateral por si llega a tener vómitos, si no vaya a hacer broncoaspiración, e inmediatamente avisarle a todos. Y lo que hay que hacer acá es escribir el momento en que se iniciaron los síntomas. Es muy importante que el ambulanciero sepa que es una emergencia y que tiene que ir lo más pronto posible, que el radiooperador reconozca cuando lo llamen y le dicen es un ataque cerebrovascular, que el camillero esté atento para llevarlo al showroom o al sitio a hacer la tomografía en el menor tiempo posible, que la mucama haya limpiado absolutamente todo el lugar para el recambio de pacientes y que el intendente que tiene las llaves de la tomografía o de la medicación la tenga a mano. Es decir, este es un trabajo en donde no únicamente actúa el médico, sino donde es muy importante la presencia de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Lo que queremos es acortar los tiempos para que un paciente que tiene una arteria cerebral ocluida, obstruida, sea lo más rápidamente recanalizado. Y es un trabajo multidisciplinario donde intervienen el emergentólogo que recibe el paciente, el clínico que estudia los fenómenos metabólicos y demás, el cardiólogo para saber si no es acá el problema, el origen de él, una arritmia, un infarto, un mixoma, una fibrilación auricular, el neurocirujano para saber si el paciente ya está haciendo un edema maligno y hay que darle, ya hay que hacer una canectomía o no, el neurólogo para determinar y hacer la evaluación adecuada del estado del paciente, diagnóstico por imágenes porque es la base del tratamiento, el laboratorio químico porque es ahí donde debemos descartar si lo que tiene el paciente no es en relación con una diabetes, no está en relación con aumento de las enzimas cardíacas para diagnosticar un infarto, etcétera, etcétera, múltiples causas que pueden llegar a producir un ataque cerebrovascular. Y el intervencionista endovascular, porque es aquel que también puede hacer la terapéutica como corresponde. Y faltó acá el terapista intensivo, que es donde los pacientes finalmente con ataque cerebrovascular van a llegar. Entonces, fíjense cómo es el ataque cerebrovascular, es una entidad multidisciplinaria. En el manejo de la guardia, bueno, donde vamos a hacer todos los exámenes que ya hemos dicho, electrocardiograma, exámenes de rutina, control de la presión arterial, colocando la sonda vesical si es necesario, corregirle la hipoglucemia y si es necesaria, manejarle y estabilizar la presión arterial, etc. Y si el paciente llega en coma, habrá que intubarlo y hacerle las medidas como de salvataje. Tratar las arritmias, la hipertensión arterial, hay que tener mucho cuidado, no se debe bajar la presión arterial, salvo cuando tenga unos niveles muy altos y solamente el 15%, ¿no? Mantener los niveles de presión altos sirven para que un paciente con una arteria ocluida fuerce la sangre por vía colateral. Tratar el infarto, la hipotensión, la inestabilidad hemodinámica, la hiperglucemia, medir la presión venosa central, bueno, hacer unas medidas que todos los emergentólogos saben que debe hacerse en la guardia para un paciente, en este caso, que llegue descompensado. Si el paciente viene con una ACV cuya sintomatología le permite movilizarse, pues se debe actuar en consecuencia, ¿no? Pero siempre con la rapidez, porque aunque no esté en coma, es un paciente que la emergencia está dada por la función cerebral, no porque se vaya a morir, sino para salvar esa función cerebral. Y se deben hacer, además de los exámenes de laboratorio, el examen clínico, hacerle la tomografía. Ese es el principal examen que se debe hacer, una tomografía.
Y acá viene el error. Cuando dice no tiene nada y el paciente lo mandan para la casa, no, paciente con déficit neurológico, con una tomografía normal, indica que a ese paciente hay que hacerle fibrinolítico por vía endovenosa, hay que darle tratamiento. Y si pasaron las 3 horas y media o las 4 horas y media y el paciente sigue con déficit neurológico, ahí, aunque la tomografía esté sin muchos signos, debemos hacer también tratamiento que puede ser la trombectomía. Muchas veces la trombectomía se hace también al principio. Y cuando ya ha pasado un tiempo prudencial, la tomografía nos ha dicho que no tiene nada, pero ya han pasado varias horas, hacemos la resonancia. La resonancia para ver cuánto es el infarto y cuánto es la isquemia, ver la relación que hay entre el infarto y la isquemia, y esto es lo que se llamaría el mismatch, que determinaría si se realiza o no tratamiento con respecto a la trombectomía. El Doppler transcraneano para determinar cómo se encuentra la circulación, si es o no complementario, pero generalmente no se usa en la guardia. La angioresonancia la utilizamos en el caso de que podamos hacer lo más pronto posible y determinar si una arteria se encuentra ocluida o no. Y en la mayoría de los casos, lo que se realiza es una angiografía digital cerebral para verificar la oclusión de la arteria e iniciar la terapéutica adecuada. Acá vemos una tomografía en donde nos puede indicar cómo el paso del tiempo agrede un cerebro. En la fase 1 vamos a ver que es muy leve la imagen. En realidad en las primeras horas la tomografía es normal. Después vamos a encontrar cómo hay una leve, acá un borramiento de los surcos. Después ya el edema se hace un poquito más importante y alcanzamos a ver una zona ya medio oscura en el territorio de la arteria cerebral media. Finalmente, pasados varias horas, más de 24 horas, podemos encontrar esta imagen absolutamente ya que determina el infarto en el territorio de la arteria cerebral media o la arteria silviana, y ya establecido totalmente en negro, ya es una zona de tejido infartado, establecido e irreversible en una arteria silviana. Fíjense cómo además produce un edema con desplazamiento de la línea media y colapso de los ventrículos cerebrales. Es decir, fíjense cómo un infarto cerebral es importante tratarlo, porque este paciente acá se puede salvar. Pero este paciente que era un empresario, que era un profesor, que era un estudiante, o era un obrero que podía trabajar y llevar a su familia el sustento, al tener una lesión de esta naturaleza queda con una hemiplegia. Si es del lado izquierdo, queda con hemiplegia y trastornos del lenguaje. Acá con hemiplegia y trastornos de la praxia. Entonces fíjense cómo es muy importante, y la emergencia está dada no por salvar al individuo de la muerte, sino por salvar la función cerebral. Eso es muy importante. Acá este es un ejemplo para que ustedes sepan cómo se comporta un trombo o un coágulo que llega y se queda en un vaso de menor calibre, y es esta forma que nosotros lo identificamos en la tomografía. Se llama el signo de la cuerda. ¿Sí? Porque es un pedazo de cordón blanco ahí que representa el trombo en el trayecto de una arteria. Acá vemos la resonancia que nos indica un área isquémica. Fíjense cómo en el T1 y en el T2 la diferencia es evidente. Por eso hay que tener también una relación, cuando ha pasado mucho tiempo, la relación con la resonancia magnética. La angioresonancia, que cada vez junto con la angiotomografía nos pueden determinar las características de la arteria con mayor confiabilidad, son imágenes estáticas fotográficas que determinan solamente un momento. Acá pueden observar la interrupción del flujo sanguíneo con un área infartada que le corresponde acá. Esto lo podemos observar gracias a una angioresonancia, donde hay unos vacíos, ausencias de señal que nos determinarían que es acá donde se encuentra la lesión. El Doppler nos determina sobre todo para ver las características de la placa en los pacientes con lesión de la carótida.
Entonces ellos tienen una oclusión por placas de colesterol que se encuentran cada vez más progresivas y disminuyen la luz, que a veces se fracturan y producen la formación de émbolos. Esto lo podemos evaluar a través de un Doppler, una ecografía Doppler a nivel del vaso de cuello que nos determina las características de la placa. Pero el gold estándar para poder determinar qué pasa con una arteria que se encuentra ocluida a nivel del cerebro es la angiografía cerebral, que fue creada por allá en 1930 por Edgar Muñiz, pero que actualmente no puede determinar, no se evalúa las características propias de la arteria, cómo son, de qué tamaño, cómo son de gruesas, cómo son de delgadas, cuál es el diámetro, cuál es el volumen, cuál es el lumen. También nos indican cuál es el comportamiento hemodinámico, porque al inyectar un medio de contraste, este puede circular y en el sitio donde se encuentra ocluido, demostrarlo, bien donde hay el stop, pero también si hay circulación colateral. Y este fenómeno hemodinámico no nos lo presenta ni la resonancia, ni la angioresonancia, ni la angiotomografía, pero sí lo vemos a nivel de la angiografía y por eso es muy importante. Es muy importante. También nos indica cuál es la terapéutica que debemos seguir. Bueno, el manejo en UTI, todos los pacientes van a terminar en la terapia intensiva, donde van a recibir el adecuado y el correcto manejo de las enfermedades que lo causaron, del edema cerebral, de la hidrocefalia, catéter PIC y demás, y prevenir la transformación hemorrágica. Es decir, un paciente con complicado y complejo de un ataque cerebrovascular lo van a manejar los terapistas. Digo esto todo así bastante rápido porque quiero que les quede el concepto de la gravedad de la oclusión de una arteria cerebral, siendo lo más importante las primeras horas, porque fíjense, ya estamos con un paciente en UTI, terapia intensiva, manejando el edema cerebral, la hidrocefalia, el vasoespasmo, hipertensión endocraniana o posible transformación hemorrágica como complicación de una arteria que en primera instancia se pudo haber destapado. ¿Cuál es la terapéutica de un ataque cerebrovascular? ¿Qué podemos hacer cuando una arteria se tapa, cuando una arteria se ocluye? Entonces lo que tenemos que hacer es desocluirla. Es lo primero que tenemos que intentar hacer. Es decir, destruir el trombo que ocluye la arteria. Aumentar el flujo hacia el cerebro. Aumentar la circulación no solamente sobre la arteria que se encuentra ocluida, sino la circulación colateral, la que le viene por otros lados. Prevenir que esto no vuelva a ocurrir y modificar la coagulabilidad de la sangre si es necesario, dando antiagregantes o anticoagulantes y obviamente protegiendo el cerebro de la agresión que ha sido víctima por este émbolo. Este es el objetivo de la terapéutica en el ataque cerebrovascular. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer dos tratamientos. El tratamiento inicial en las primeras 3 horas y media, en las primeras 4 horas y media, en esa ventana terapéutica, el tratamiento va a ser el trombolítico. Y el único trombolítico que nosotros conocemos es el RTPA, que lo vamos a dar por vía endovenosa inicialmente, el 10% en bolo, y el resto de la medicación en 60 minutos. La dosis total es 0,9 miligramos por kilo de peso. Esto lo vamos a hacer con este elemento que se llama Actilice, que en realidad es el RTPA, y que vienen 2 frasquitos, uno con la solución y uno con el solvente, para mezclarlos y poder administrarlos en el momento que se necesite para este paciente que tiene una arteria ocluida por un coágulo, por un trombo. Y la otra medida es la trombectomía, que consiste en ingresar por medio de catéteres adentro de la arteria, llegar hasta el sitio del trombo y por medio de estos dispositivos agarrar el trombo y sacar el trombo, es decir, hacer trombectomía. Ese es el tratamiento que se hace cuando el tratamiento endovenoso no funciona o estamos fuera de la terapéutica, porque dar fibrinolítico después de las 4 horas y media aumenta la posibilidad de transformar en hemorrágico un infarto cerebral.
Acá vemos preparando la medicación, donde ya le había comentado, 0,9 miligramos por kilogramo de peso, una dosis máxima de 90 miligramos, un bolo inicial de 10 miligramos, del 10% en bolo, y el 90% del resto de la infusión en 60 minutos. Después de un tiempo, esto puede transformarse en hemorrágico si no lo hacemos bien. Otra forma de tratar con vía endovenosa, el fibrinolítico es llegar directamente a través de microcatéteres a nivel cerebral e ir administrando poco a poco el fibrinolítico hasta que lo vaya destruyendo. Esto se hacía antes con otro medicamento que existía, que era la uroquinasa, pero ya no existe más, ya nos lo sacaron más al mercado y ahora utilizamos el RTPA. A veces hacemos la mixta, que es por vía endovenosa una parte y por medio de catéteres y microcatéteres para llegar distalmente, intracerebralmente por dentro de las arterias hasta el sitio de la oclusión. Esa es la trombolisis mixta. Tenemos un caso acá de un paciente masculino de 52 años que sufrió una hemiparesia faciobronquial derecha con parafasias. A las 2 horas del evento llegó, se le hizo la tomografía que no tenía ningún tipo de lesión. Ustedes pueden observar acá que esta sería la arteria carótida, esta sería la arteria oftálmica. Acá tenemos la arteria cerebral anterior, pero en este territorio hay un silencio vascular y esta es la arteria cerebral media. Luego del tratamiento se pudo recanalizar esta arteria que sería la arteria cerebral media. Entonces, fíjense cómo en después de haber administrado el tratamiento en este paciente. ¿Cómo se hizo? Se subió un catéter, un microcatéter, se llegó hasta el sitio de la oclusión, se hace un diagnóstico, acá hay una arteria normal, acá vemos el trombo, y a partir de ahí se empezó a inyectar el fibrinolítico, que como lo están viendo, en esa época nosotros como que seguíamos el émbolo, lo seguíamos, hasta que llegamos a la recuperación casi completa, pero no era la más efectiva ni sigue siendo la más efectiva. Este otro caso, también, este caso me acuerdo mucho, era una locutora, una periodista que estaba trabajando y fumaba muchísimo. De pronto hizo una parestesia en el lado derecho del cuerpo con trastorno visual. Se le hizo una tomografía, que la vemos acá, que no encontramos nada. Y como estaba cerca de la radio, al sitio donde nosotros estábamos trabajando, entonces le hicieron una angioresonancia donde se encontró la oclusión de la arteria cerebral posterior. Y acá vemos la arteria vertebral de un lado, la arteria vertebral del lado derecho, el tronco de la basilar, la cerebral posterior del lado derecho, que se va hacia arriba bien, y la arteria cerebral posterior del lado izquierdo que se encuentra amputada. Acá teníamos el trombo. Acá lo vemos más grande, donde se evidencia en este lugar la oclusión de la arteria cerebral posterior. Acá ven ustedes el catéter, el microcatéter que lo llevamos hasta la arteria cerebral posterior, el sitio de la oclusión. Le empezamos a inyectar el fibrinolítico, que en ese momento era la uroquinasa, hasta que logramos una revascularización relativa, y fíjense cómo poco a poco como que íbamos persiguiendo el trombo hasta que logramos finalmente una recanalización de esta naturaleza. Otro caso. Paciente de 46 años, estaba trabajando, cuadro súbito de hemiparesia faciobronquial izquierda y apraxia. Eso que pasaba, el paciente tenía una lesión del lado derecho. Si tiene una hemiparesia del lado izquierdo, seguramente la lesión es derecha. Evidentemente la lesión estaba acá, esta es la arteria carótida, esta es la arteria oftálmica, acá la bifurcación de la carótida con la cerebral anterior, la comunicante anterior y las dos cerebrales anteriores, y acá tenemos la arteria cerebral media que se encuentra amputada acá. Entonces la arteria se encuentra lesionada. Se hizo lo mismo, seguíamos, se le daba el fibrinolítico intraarterial y se logró esta recanalización. Este es un caso más o menos similar, pero fíjense cómo se encuentra ocluido el trombo, cómo produce esta lesión. Pero esto ya no se usa más, no es lo más frecuente, pero sí lo que se hace ahora es la trombectomía, ir directamente sobre el trombo y llegar hasta el sitio en donde se encuentra ocluida la arteria, llevar este adminículo que se llama, es un estén en realidad, que está unido a una matriz,
que se abre dentro del trombo, se deja embeber el trombo adentro y lo traccionamos y de esta manera logramos la recanalización del vaso. Acá encontramos más o menos lo mismo, este ya no se usa, este es un catch, pero acá se ve una arteria cerebral posterior al final del tope de la basilar, en donde la arteria se encuentra ocluido y viene la recanalización. Esto lo hizo el doctor Chapot en Francia, que nos lo mostró. Hay unas lesiones también, estenosis basilar, que nosotros las tratamos, están lesiones acá de la basilar que nos producen accidentes cerebrovascular isquémico. Aquí hay que colocar stent, y acá lo vemos, acá vemos la posición del stent, y acá ya una vez posicionado, cómo recuperamos el diámetro de la arteria y la protegemos. Acá se encuentra lesionada con una estenosis, y acá ustedes pueden visualizar el stent. Bueno, hasta acá tenemos nosotros algo rápido acerca del ataque cerebrovascular isquémico y no sé, ¿tengo un minuto más? ¿Hola? Creo que sí, doctor. Voy a dar una disposición final. Unos cuantos minutos más. Bueno, estoy súper rápido porque sé que hay otro expositor y no le quiero sacar un poquito de tiempo a ellos, pero bueno, y en cuanto al ACV hemorrágico, es decir, eso nos lo puede producir varias cosas. ¿Y qué hacemos nosotros con el ACV hemorrágico? El ACV hemorrágico puede ser producido, uno, por la hipertensión arterial, y en ese caso, pues el tratamiento, si el paciente para salvar la vida, habría que entrar y evacuar el hematoma que se encuentra. Y hay características especiales que ustedes más adelante van a tratar porque hay expositores sobre este tema. Y con respecto a las aneurismas, si hay un aneurisma que está roto, es una urgencia y hay que evitar que resangre el aneurisma. Entonces debemos tratarlo. Acá tenemos la forma de tratar el aneurisma de dos maneras. O lo hacemos por medio de un clipado, que es haciendo una cirugía exocraneal, es una cirugía a cielo abierto, que todos la conocen. Ayer el doctor Matías hizo una excelente charla, una maravillosa charla, en donde hizo una disección y clipó con una habilidad impresionante aneurismas, los cuales tienen una indicación precisa también para el tratamiento exocraneal, perdón, extravascular, es el clipado. Pero también existe el tratamiento endovascular de los aneurismas, que es llegar a través del interior del vaso y llenarlo de unos hilos de platino para hacer una devascularización. Esas son las dos formas de tratamiento. Obviamente, siendo yo neurocirujano endovascular, mi visión más proclive es por este tipo de tratamiento. Acá encontramos una arteria, que sería la carótida. Acá está el origen de la arteria comunicante posterior, y acá encontramos una dilatación. Este es un aneurisma comunicante posterior que puede ser tratado por vía convencional o por vía endovascular. Acá encontramos dos imágenes también, que sería una de la arteria comunicante posterior y de la coroidea anterior, y acá podemos también tratarlo. Esto, al no estar roto, lo podemos tratar ahora con diversores de flujo, o también pueden tratarse por medio de clipado. Aquí encontramos un aneurisma también de otras características. Este es una aneurisma múltiples, en donde encontramos una arteria oftálmica y un aneurisma carótido oftálmico, y en la parte posterior encontramos otro aneurisma que es un aneurisma de comunicante posterior. Este tratamiento lo podemos hacer por vía endovascular, con coils y diversor de flujo, para este tratamiento. Acá encontramos un aneurisma de pericallosa. Acá encontramos la arteria cerebral media, acá la cerebral anterior, acá la bifurcación de la arteria cerebral anterior, que sería a nivel pericalloso. Encontramos este aneurisma acá, que lo hemos embolizado, y ustedes ven acá, está excluido por la presencia de coils de platino. Una arteria silviana, en donde está la arteria cerebral anterior, la carótida, la arteria silviana, la bifurcación silviana, este es el aneurisma, nos metemos con un microcatéter y lo rellenamos de coils y hacemos la evacuación del aneurisma. Esta es la hemorragia subaracnoidea, tal como ustedes la ven. A veces puede presentar la hemorragia subaracnoidea un infarto, y ese infarto transformarse en hemorrágico.
¿sí? Bueno, esta es otra cosa que les quería mostrar, que también nos puede producir un ataque cerebrovascular, es la ruptura de una malformación arteriovenosa, sería una hemorragia cerebral. Entonces acá vemos que pueden ser supratentoriales, por arriba del tentorio, o estas que pueden ser infratentoriales. La característica de la malformación arteriovenosa es que tiene muchas arterias que la alimentan, un nido malformativo y unas venas de drenaje. Acá encontramos una malformación con estas características a nivel cerebeloso. Y acá el tratamiento que les quería decir, el convencional, el endovascular a través de stenocoils de los aneurismas o la mezcla, y también de el tratamiento para las malformaciones, el tratamiento de radiocirugía. Esta es la embolización. A veces hay aneurismas que se encuentran dentro de una malformación y son aneurismas de hiperflujo. Acá encontramos una malformación arteriovenosa en donde se le ha dado un tratamiento, y aquí está posembolización, por la inyección en las aferencias de un material como un cemento y que taparían por dentro las arterias que alimentan el nido y lo podemos devascularizar por medio de la vía endovascular. La médula, como ayer también en una magnífica presentación dio el doctor Víctor Hugo, maravilloso, además tiene unos modelos extraordinarios, les aconsejo que visiten su página. Aquí encontramos una malformación arteriovenosa que también puede tratarse por vía endovascular por medio de catéteres, microcatéteres y sustancias que puedan llevar a la devascularización. Obviamente esto requiere un entrenamiento y debe hacerlo un neurocirujano o un neurointervencionista preparado para esto. Bueno, esta es otra patología que es el glomus carotídeo, que no nos va a dar sangrado arriba, pero sí. La fístula arteriovenosa es la comunicación entre una arteria y una vena. Esto es lo que llamamos nosotros fístula arteriovenosa. Fíjense acá cómo viene la vena y la arteria, está en rama de la carótida externa y se comunican acá con esta vena. Esta es una fístula dural que requiere tratamiento. Acá también tenemos lo mismo, tenemos la fístula de la comunicación de la arteria y la vena. Esto también tiene tratamiento endovascular. Bueno, y finalmente para terminar, acá les quería mostrar cómo la carótida tiene la presencia de unas placas que se ulceran y producen émbolos, que estos son los que llevan arriba a ocluir una arteria y ser la causa de la embolia en muchos pacientes. Estos pacientes deben ser tratados por vía, colocando o un stent o por una endarterectomía, pero a veces se asocian con esto que hay acá, que es un aneurisma. Entonces, un paciente con un aneurisma que sangró y con una lesión carotidia, a veces se resuelve esto, pero también se resuelve la carótida. Acá lo tenemos resuelto, la carótida, colocando un stent y después tratando la lesión aneurismática. Bueno, con esto, volando, he querido terminar la charla para que ustedes pudieran tener una idea de lo que es el ataque cerebrovascular. Y nosotros desde la Fundación ACB Vida, lo que hacemos es varias de estas presentaciones hacia la población en general, en donde lo que les decimos es esto, ¿no? Más o menos que el ataque cerebrovascular está con nosotros, damos algunos pacientes que tienen, les damos el reconocimiento de los síntomas, que esta sería la escala de Cincinnati, y le decimos que si usted tiene síntomas como para dificultad para hablar, desviación de la cara a un lado o pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, está sufriendo ante un ataque cerebrovascular, que se llama isquemia, si se le rompe es hemorrágico, y que debe inmediatamente pedir ayuda para que vengan a socorrerlo y le puedan dar tratamiento de estos que le hemos explicado con las medicaciones adecuadas. El ataque cerebrovascular, que es la primera causa, les insistimos que hay uno en cada 4 minutos, les decimos que esto, si no lo hacemos a tiempo,
puede ocasionarnos lesión permanente. Le hacemos todo el esquema donde aseguramos que el tiempo es cerebro, decimos cuáles factores no van a modificarse y no podemos tratar, pero sí podemos decirle cuáles factores de riesgo para disminuir la presión arterial podemos hacer, alimentarnos mejor, hacer ejercicio, no drogarnos, no alcoholizarnos, llevar una vida sin estrés, no fumar y control con el médico. Y con esto nosotros insistimos en que los pacientes tengan una mejor forma de vida, les damos algunas indicaciones para que sepan que el ataque cerebrovascular es una emergencia, puede prevenirse, pero que además tiene tratamiento. Y les recordamos que el 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral. Son actividades que llevamos a través de la Fundación, al igual que la película Desde Cero, que se va a pasar hoy, pero que ustedes lo pueden ver desde YouTube y que ahí Marcela Raggi, la vicepresidenta de la Fundación, les acaba de colocar en el chat. Bueno, espero no haberlos aburrido y muchas gracias.